Faltan 17 días para las elecciones internas. El martes pasado comenzamos un ciclo de mesas para analizar la campaña desde la comunicación. Nuestro primer protagonista fue Luis Lacalle Pou. Ahora les proponemos centrarnos en las campañas que están desarrollando Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi, competidores principales del Partido Colorado. Para eso, recibimos ahora en el estudio a Diego Barcia, que es contador y gerente comercial para Chile y Uruguay de Nightstream, agencia de inteligencia digital. Muchas gracias. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Gastón. También está con nosotros la periodista Ana Laura Pérez, gerente de producto digital en el diario El País. ¿Qué tal, Ana Laura? ¿Qué tal? Y también nos acompaña Elena Bonomo, que es encargada de plataformas digitales en la agencia de comunicación Signo. Muchas gracias. Bien, a modo de introducción, el martes pasado nuestras invitadas debatieron mucho en torno a la pregunta digital versus tradicional, y como hoy la integración tiende un poco más hacia lo digital, les quería preguntar qué postura tienen ustedes de ese debate, porque lo que surgía el otro día era como que rumbo a las internas, los votantes suelen ser los más tradicionales, como los que votan siempre, digamos, y que no se apunta tanto a los jóvenes, entonces como que no habría necesidad de hacer tanto hincapié en la parte digital. Les quería preguntar cómo se paran ustedes frente a ese debate. Capaz que es un poco políticamente incorrecto. Para mí es un debate que no existe. Es como preguntarte si shampoo o jabón. Es lo mismo. O sea, somos todos digitales. La gente de 70 años tiene un teléfono. Totalmente. Y está en redes, y vive, y transacciona, y se compra cosas, y un montón de cosas. Para mí, el ecosistema es uno solo, y de repente sí se usan los medios para o transmitir mensajes distintos, o reforzar el mismo mensaje de formas distintas, o, digamos, acompañar al votante o al cliente cuando es alguien que va a comprar un producto, en ese tránsito vital. Pero en realidad, para mí la discusión off-on está como laudada ya. Sí, sin duda. Para agregar, opino exactamente lo mismo. A mí me parece que, haciendo una analogía, es como una caja de herramientas en donde uno tiene determinadas herramientas y de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, uno va a utilizar una u otra, pero la caja vamos a decir, del aparato comunicacional del político o del candidato tiene que ser amplia y tiene que ser bien diversa. Una anécdota, yo tengo la suerte de tener 3 abuelos, no voy a decir cuál, pero uno de ellos el otro día, conversando un poco de política, me decía: ¿y a quién vas a votar? Bueno, no tengo ni idea, pero hay un muchacho que está en todos lados, lo veo en el Facebook, lo veo en el Instagram. 84 años tiene mi abuelo, ahí tiene Instagram, así que reforzando un poco lo que tú decías. A mí, yo tuve la misma conversación con mi hijo de 7 sobre la misma persona que está en todos lados. Bueno, pero además, por un lado me parece que no se puede ni dejar de lado lo digital ni dejar de lado lo offline. Me parece que las dos partes son súper importantes y que no se puede empezar a decir, bueno, los jóvenes son los únicos que están en la parte digital. No. Pero además me siento obligada a abogar un poco por las nuevas generaciones. No es verdad que las nuevas generaciones no están interesadas en la política, es un mito. Puede ser que estén un poco más desencantadas de los partidos, que además creo que en Uruguay es una tendencia que se da con todos, pero las nuevas generaciones han hecho movimientos sociales enormes. Está Greta, esta chica que está con todo el tema medioambiental, está Soph, por un lado mucho más radical, esta chica en YouTube que tiene 12 años, 14 años. No es que los jóvenes no están interesados, tal vez hay que encontrar otra nueva forma de acercarse, capaz que ven mucho más los hilos en lo que es una campaña política tradicional, pero no se puede decir, no, a los jóvenes las internas no les interesan porque no son obligatorias, podemos dejarlos absolutamente de lado, ni se puede decir, no, a la gente adulta no le importan las redes sociales, entonces por ahí no se puede hablar. Y de las campañas que se están desarrollando ahora, ¿hay alguna que les parece que se destaque por un buen uso de herramientas digitales? A ver, así cortito, como introducción. Sí, a ver, a mí hay 2 o 3 casos que me parecen interesantes porque generaron, me parece que es interesante lo que está haciendo Michelini con WhatsApp. Me parece interesante porque cuántos senadores en esta etapa de la campaña electoral tienen el nivel de protagonismo que tiene él. O sea, haciendo lo que hizo, generó tener un nivel de protagonismo que ninguno de los otros senadores está teniendo en este momento. Después hay que discutir
cómo capitaliza ese protagonismo y si ese protagonismo termina redundando en resultados electorales, porque ahí también el para qué lo haces y cómo lo haces es toda una discusión. Es muy importante, porque si no terminaríamos votando todos a Maneco, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, igual tampoco, sí, estoy 100% de acuerdo, pero tampoco tampoco hay gente que no votaría, o sea, también sirve, porque nada, Trump empezó así, como un chiste, si se quiere, y hay otros casos de candidatos que por subestimarlos y subestimar la potencia que tiene generar determinadas cosas, terminan teniendo peso que no se preveía. Entonces hay cierto peso, por eso después eso se ve, porque además las internas son elecciones bastante complejas en términos de que no son elecciones obligatorias, juegan fenómenos muy particulares. En este año en particular empiezan las vacaciones de julio, hay una Copa América en el medio, hay toda una serie de cosas que juegan y que no sabes para dónde pueden ir. Ahí el expertise del consultor es delimitar el núcleo duro que va a ir a votar. Yo creo que eso va a ser la clave. El esfuerzo de definir el universo que va a ir a votar es clave, porque te cambia toda la estrategia. No es lo mismo un núcleo duro de un diámetro a un núcleo duro de otro diámetro. O sea, me refiero al volumen de gente que va a ir a votar. No es lo mismo si llueve o si no llueve, no es lo mismo si la Copa América va a tener un peso o no. Hay una incertidumbre ahí. Bueno, hoy hablábamos del voto joven. Yo creo que hoy en día tenemos 290.000 votantes nuevos, un porcentaje bastante más amplio que las elecciones pasadas. Esto se da, nosotros hicimos un estudio, se da porque la tasa de natalidad en Uruguay en la década del 97 al 2000 creció bastante, y eso se repercute en los chicos que ahora tienen 17, 18 y 19 años, con lo cual también hay una incertidumbre ahí, no es lo que viene pasando. Sí, o sea, hay muchas cosas nuevas. El famoso voto centennial. Exacto. Sí, y hay estudios que se han publicado en estos últimos días que dan cuenta de, por ejemplo, que son una generación un poco más conservadora que las generaciones jóvenes anteriores, que son menos progres, digamos, como citando el propio estudio. Entonces ahí no es siempre esa linealidad que históricamente se venía diciendo, que incluso hay una frase de Sanguinetti bastante famosa, que creo que es citando a Vargas Llosa, de jóvenes todos fuimos socialistas, ¿no? Y no necesariamente en esta franja se está dando ese fenómeno. O sea, hay cambios que no son, digamos, las generaciones jóvenes no son representaciones proporcionales de las más viejas o del total. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Ese estudio es de Uruguay o es en general? En Uruguay. ¿En Uruguay? Es en Uruguay específicamente, sí. Volviendo un poco a la pregunta, yo creo que, si bien creo que lo más original fue lo que dijiste vos de WhatsApp, que en realidad es una estrategia de Durán Barba que la están usando en muchos lados y me parece que funciona bien si está bien ejecutada. Pero creo que en lo que más se destacan en redes sociales son aquellos que explotan la parte de bidireccionalidad, cuando empiezan a responder a la gente y hay un intercambio. Lo más importante que tienen las redes sociales es el sentimiento de cercanía. Entonces, aquellos candidatos que sí han logrado contestar, me acuerdo que Talvi al principio contestaba a todo, era impresionante, a veces contestaba y ni siquiera estaba etiquetado. Ese tipo de respuestas me parece que es lo que termina realmente determinando. Me parece que ahí es donde se puede ver más un diferencial en nivel redes, a esta altura, por lo menos. Bien, pasemos ahora sí a la campaña de Sanguinetti. Si les parece, escuchemos, y los que nos siguen por nuestra transmisión en video, veamos también el principal spot audiovisual de la campaña. Hace un año el Partido Colorado sufría incertidumbre. Personalmente, estaba dedicado a mis artículos, mis conferencias, pero sentía con angustia que no podía mirar desde mi casa cómo se debilitaba el partido constructor de la república que supimos ser. Fundamos Ballistas, salimos a recorrer el país. Lo viví entonces como un deber de conciencia. Nunca rehuimos desafíos y menos en tiempos difíciles. Hoy se ha transformado en la alegría de ver que el Partido Colorado ha resurgido, será decisivo electoralmente y podrá ser parte de un gobierno de coalición renovador. Somos el partido del sentido común y las instituciones. En momentos difíciles siempre estuvimos y estaremos. El 30 de junio ratifiquémoslo con nuestro voto. Tengamos confianza. ¿Una primera consideración, Ana Laura? Es un aviso de tele. Y es un aviso de tele como súper clásico, digamos, en su approach. También hay que ver eso que decía Diego, ¿no? ¿A quién le está hablando? Exacto. ¿Cuál es el núcleo duro al que está hablando? Porque hay un grupo de gente que dialoga muy fuerte con ese mensaje, que además es el mensaje que puede... O sea, es un actor
que entiende qué lugar ocupa en el imaginario de la gente a la que le está hablando. O sea, no se pone en un personaje que no es el que no hace un discurso que no pega con él ni con lo que representa. Es Sanguinetti hablando. Entonces, puede parecer, por un lado, que es antiguo o que está fuera de tono, pero en realidad es un acierto si pensás a quién le puede estar hablando. Entiendo que hay ahí un estudio respecto a con quién está hablando. Si nosotros desmembramos un poco lo que dice el spot y las palabras, como nosotros venimos, Nightstream es una compañía de inteligencia, de nosotros en inteligencia digital, más allá de la consultoría política que hemos hecho en varios países, tendemos a tener esa faceta de hacer estudios de análisis sobre las palabras y los verbos que se utilizan. Nosotros encontramos que casi el 70% del spot está en pasado, con lo cual te habla de algo, ¿no? Y además los adjetivos que utiliza apuntan a... estoy haciendo algo bien técnico, ¿no? O sea, sumando a tu comentario, que me parece que opinamos exactamente igual. Los adjetivos que utiliza son de consolidar, de seguridad, de darle eso que algunas empresas utilizan ahora a la hora de escribirse, el respaldo. Es que dice una cosa muy llamativa, a mí desde el punto de vista, digamos, no técnicamente, pero desde lo emotivo, me llama la atención una frase del spot, y es: el Partido Colorado es el partido del sentido común. Es como una cosa tan poco política y tan a lo emotivo, porque ¿qué es el sentido común? Exacto. Elena. Yo creo que en realidad lo primero que me llamó la atención la primera vez que vi el spot es que es el arquetipo del viaje del héroe. Para mí Sanguinetti es, de los candidatos, de momento es el que tiene el mejor storytelling. Ha armado una narrativa genial. Él es el héroe, el que viene a salvar al Partido Colorado. Se enfoca muchísimo en el pasado. Tiene un afiche que es como Capitán de Tormentas. Capitán de Tormentas. Está absolutamente enfocado en salvar. Es el héroe y es uno de los... O sea, en storytelling, el héroe y los villanos, que él no está hablando de villanos, pero sí se está poniendo en un lugar de héroe, siempre funciona muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con que está enfocado en el pasado, y a mí eso en parte me parece bien, porque su mayor fortaleza, su historia, su mayor fortaleza es como que no va a fingir que es joven. Y además tiene que reconocer que tiene la edad que tiene y tiene usarlo la edad que como tiene, capital. y además tiene a favor que es de los pocos que puede decir, bueno, yo ya estuve acá, quiero volver a estar, pero es un asset que lo tiene que usar y está bien. Ahora, en algún momento hay campañas, hay algunos spots de propuestas, pero en algún momento me tenés que hablar de qué vas a hacer. Sí, qué vas a hacer, claro. Necesito saber qué quieres hacer ahora, porque está todo bien lo que hiciste hace 30 años, pero necesito que me digas qué quieres hacer ahora, porque el héroe que me va a salvar, ¿cómo? Claro, pero igual eso necesitamos nosotros, con nuestra edad. El votante núcleo duro del Partido Colorado tiene un promedio de edad bastante alto, sí. y creo que el discurso al pasado va hacia esa persona. Pero es un núcleo duro chico, ese es el tema. Yo creo que no le está hablando solo al núcleo duro del Partido Colorado, yo creo que le está hablando a ciertas partes del núcleo duro del Partido Nacional también. Dialoga con gente que se pueda definir a sí misma como blanca, pero que recuerda claramente y tiene esa idea de Sanguinetti como capitán de tormenta, ¿no? También dialoga con ciertos, por más en las internas se produce eso, ciertos cruzamientos en el voto, y no necesariamente está hablando solamente con los colorados, me parece. No, estoy de acuerdo, pero me refiero a que si vamos a la edad, esto está hablando a tocar un nervio emocional. Exacto. Que es de una persona que tenía plena conciencia y pleno análisis de la salida de la dictadura, por ejemplo. O sea, si estamos hablando hace 40 años atrás. O sea, estamos hablando de gente que de 50 a 60 años promedio, más allá de que haya virado de un partido a otro, seguramente que votó el Partido Nacional en las elecciones anteriores, quizás antes hubiese votado el Partido Colorado, pero sí estamos hablando de un target que no es millennial ni mucho menos. No. Ahora, si él se está enfocando en ampliar su electorado al Partido Nacional, primero, él siempre está hablando de la coalición, que creo que es la opción más válida que tiene, pero ¿qué es lo que ¿por qué voy a votar a Sanguinetti en unas internas tan peleadas en todos los partidos si eventualmente va a ser una coalición? ¿Por qué no votar directamente al Partido Nacional? Necesitas también reforzar mucho más lo que es el Partido Colorado para que tenga sentido. Por otro lado, si él lo que pasa es que depende el nombre también, Ballistas sonaría más a que está tratando de sacar el electorado del Frente Amplio. También, pero yo creo que también depende qué llamas el Partido Colorado, porque el Partido Colorado en las dos últimas elecciones no levantó el 10% del voto, y el Partido Colorado en el Uruguay es el partido que fue más veces gobierno, y en ese periodo del que habla Diego, el Partido Colorado era el 50% de los votos.
Entonces, cuando yo digo le habla al Partido Colorado, o sea, cuando le habla al Partido Colorado, le habla a gente que era el Partido Colorado antes, Exacto. pero que en las últimas elecciones no votó al Partido Colorado. ¿Pero esa gente se fugó al Partido Nacional o se fugó al Frente? Depende, no sabemos. Depende, sí, hay de las dos cosas. Bien, les propongo compararlo con un spot de las elecciones del 94, que de hace 25 años también de Sanguinetti. Años, el desafío fue el cambio en paz, reconstruir la democracia, reactivar la economía. Ahora debemos ingresar al Mercosur, dar un futuro a la industria y a la granja, reanimar la agropecuaria, crecer con el turismo, consolidar la seguridad social con más empresas aportando, con más uruguayos obteniendo más empleos. Debemos transformar la educación. Son temas arduos, pero estimulantes. Para enfrentarlos, hemos elaborado un programa en el que, junto a 1000 especialistas, hemos trabajado 1 año y medio. Tenemos experiencia en el manejo del Estado y un gran equipo. Si nos ayudan, entre todos, afrontaremos este nuevo desafío con seguridad y alegría. Para quienes no han podido seguirlo por video, los dos spots son muy parecidos porque es solo Sanguinetti hablando a cámara, o sea, no corta con imágenes de otras cosas. La diferencia estética es que el más nuevo está subtitulado, que es algo como que un requisito de las redes sociales, ¿no? Porque hay gente que lo mira en silencio y lo puede leer. Pero estéticamente son muy parecidos. En cuanto al discurso... No, el discurso... Este sí tiene propuestas. Exacto. Este sí está Eso que enfocado en decía el Elena. futuro, mientras que el otro está absolutamente enfocado en el pasado. Totalmente enfocado en el futuro, en sus verbos. Tiene que ver en con sus que acciones. hay también en quien habla una diferencia de edad notoria. Entonces habla del futuro porque cuando uno... O sea, porque es un registro normal en la vida de todos nosotros. Igual la gente grande y tiende a hablar mucho más del pasado que del Pero el futuro. país necesita un futuro Y igual. el contexto, ¿no? Él empieza hablando de paz. El contexto Bueno, es, sí. salimos de una crisis, ¿quién es el responsable de construir el país? Por eso él habla de debemos construir, debemos fomentar la industria, es como, yo voy a ser ahora el que ponga a construir sobre este baldío Habla que de quedó. equipo también. Exacto. Exacto. Yo creo que está bien, por más que lo tuviste que explicar, pero en realidad la estética no me parece mal que sea igual. Me parece que es algo que funciona de alguna forma. El que mantenga una línea con quien era hace 30 años está bien. Por otro lado, el estar él solo, el martes pasado hablaban de que es importante mostrar equipo, pero a la vez en Uruguay el caudillismo es súper importante y estamos en un momento en el que faltan caudillos y Sanguinetti también se está posicionando así. Entonces el que aparezca solo no me parece mal. Lo que me genera enormes dudas es el contenido, ese discurso sin futuro, porque más allá de la edad que tiene, No, obvio. Uruguay tiene que seguir. Yo ayer pensaba, mirándolo, la primera sensación que me daba era, bueno, una estética vieja, un tipo hablando a cámara, como mantiene el mismo recurso estético, pero también pienso en cómo los jóvenes de hoy, muchos consumen en YouTube o en Instagram, gente hablando a cámara también, o sea que los recursos siguen vigentes. Sí, capaz que, a ver, si uno mira el spot actual versus el anterior y ve que son similares, capaz que es un juego, no sé si es pensado o no, pero capaz que es un juego para justamente hablarles a esa persona que está apostando al voto. O sea, vos ves el spot de hoy y recordás el spot de ayer. Pero claro, es que yo creo Entonces, que sí. no sé si es tanto al millennial que le habla, sino te está hablando del spot anterior, o sea, es como que te está hablando en pasado de lo que había dicho antes en futuro. O sea, te retrotrae el Sanguinetti del 90, eso es lo que busca. Pero Presidente además, Sanguinetti, te dice el spot cuando uno va por la calle, no te dice Sanguinetti presidente. No. Con lo cual te está reafirmando lo que él fue. Pero además, es un spot, por eso yo decía al principio, es un spot de televisión. Aunque le pongas subtítulos, el lenguaje, o sea, es un spot de televisión. Las redes sociales no son soportes para poner contenidos con lenguajes que vienen de la televisión. Son lenguajes en sí mismos, son códigos de comunicación diferentes. Entonces, en la medida que vos, tu foco comunicacional, tu centro de tu campaña en las internas es un spot de televisión con lógica y storytelling de televisión, entiendo que también eso es una pauta de con quién estás hablando, de para quién estás dirigiendo el mensaje, porque si no, digamos, Sanguinetti ha hecho cosas, yo coincido con Elena, cosas en redes muy interesantes, sobre todo al principio cuando jugaba como si era candidato o no, y la manera en la que anunció que era candidato, ahí hay un juego, o sea, que no es que no tiene gente en su equipo que sabe hacer trabajo para redes, sí tiene, entonces que ahora haga un spot de televisión, no creo que sea un error, sino que es claramente una búsqueda de registro. Y bueno, sí, le puso subtítulos porque lo puso en redes. Pero también porque en redes, como decíamos hoy, hay gente grande que dialoga con ese registro. Claro. Sí, sin duda.
De todos modos, en redes sociales lo que ha hecho Sanguinetti ha sido muy bueno en determinados puntos seguidos, pero las mediciones marcan que Talvi le está dando una paliza a Sanguinetti. Bueno, a mí me llama la atención que Sanguinetti no tiene... Y constante, hace 6 meses que le está dando una paliza. No, es que ayer yo hice un barrido de los dos, como un poco para pensar eso. Sanguinetti no tiene un solo contenido pautado, está jugando el partido del orgánico, que es como, ¿no? Es como un poco... Colorado. Claro, es como una cosa como inocente. Y Talvi no. O sea, Talvi está usando las redes... con cabeza de equipo que usa las redes como se hace para una marca. O sea, bien, a eso me refiero, no lo digo como algo malo. Entonces, y yo creo que hay un peso importante, y es que creer que subís un video, por más bueno que esté el video, tienen 300, 400 reproducciones, y sí, está jugando el partido del orgánico. Y no solamente eso, no le está poniendo publicidad. Eso, no pone, claro, y en redes, digamos, esa lógica es una lógica que garpaba hace 10 años, pero el contenido es el rey, sí, y además la pauta. Si no, solo no. De todos modos, si uno va al sentimiento que generan ambos en redes sociales, primero, Talvi tiene 10% más de interacciones, quizás pautada, quizás no, que Sanguinetti. Pero si vamos al sentimiento sobre esas interacciones, Talvi tiene hoy el 89% favorable, sobre una pauta y sobre el 10% más de volumen de interacciones. Cuando Sanguinetti, sobre el 10% del volumen que tiene Talvi, no llega a un sentimiento del 68%. Con lo cual, tampoco le está yendo muy bien. Ahora, ¿cuánto de eso se refleja realmente a la hora de ir a votar, no? No, o sea, ¿hasta qué punto no. las redes reflejan realmente un me gusta, refleja apoyo? Eso también es una discusión a tener. Me acuerdo una vez que entrevisté a un político y me decía, yo pongo que voy a estar en un acto y tengo 400 me gusta y capaz van 15 personas. ¿Dónde están esos 400 me gusta? Pero es que el nivel de entrega no es un sondeo electoral. Distinto. Sí. Una cosa es salir de tu casa, mojarte con la lluvia, caminar, comerte un acto. Yo qué sé, yo cubrí varias campañas electorales y llevar gente a un acto es de un nivel de entrega que no es comparable con un me gusta en un teléfono. No es un sondeo electoral, ni mucho menos en las redes sociales. Nosotros, aparte, hacemos un sondeo electoral de una población de 1.400 personas con un intervalo de confianza del 100%, porque realmente no. De eso lo que sacamos es el ruido y el espíritu en la calle, que me parece muy importante también. Sí, claro. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Yo, perdone que me encanta el fútbol, lo llevo siempre a ese lenguaje popular uruguayo. El partido se juega a los 90 minutos, pero el ambiente, el clima, el vestuario, todo lo que conlleva, todo el ruido, todo lo que se dice, hace que los jugadores entren a la cancha de una forma u otra. Entonces, las redes sociales, obviamente que no vas a inferir el porcentaje de votación que va a tener un candidato en las internas por lo que se dice en redes sociales. No. Pero uno va leyendo el espíritu y no tomándolo como stock, como variables de stock, sino como variables de flujo. Talvi viene subiendo su simpatía, subiendo su volumen de atención y su conocimiento sin perder el nivel de interacción y positivismo. La duda es si le alcanza el tiempo para hacerse conocido, porque es el que más capitaliza votos. O sea, como dice Elena, no es garantía de que mayor ruido te dé mayor capital, pero en el caso de Talvi las encuestas lo vienen mostrando, tal cual una correlación. En la medida que él se hace más visible, las encuestas lo dan más alto. Bien, les propongo hacer una breve pausa y ya seguimos hablando de Talvi. Sí. El martes pasado comenzamos un ciclo de mesas para analizar la campaña desde la comunicación. Estuvimos hablando de Julio María Sanguinetti, ahora vamos a pasar a Ernesto Talvi. Y para eso nos están acompañando en el estudio Elena Bonomo, encargada de plataformas digitales en la agencia Signo, Diego Barcia, gerente en la agencia de inteligencia digital Nightstream, y Ana Laura Pérez, gerente de producto digital del diario El País. En el bloque anterior ya comenzamos a hablar de Talvi. Les propongo ahora escuchar 2 de sus spots, que como son breves los podemos poner juntos. Talvi quiere renovar al Partido Colorado de pies a cabeza. Para el pasado, reconocimiento y homenaje. Para el futuro, una nueva generación de dirigentes. Talvi, la política en su mejor nivel. Talvi es profesor de Economía en Nueva York y militante social en Casaballe. Es decir, la cabeza en el mundo y el corazón en casa. Talvi, la política en su mejor nivel. Elena, acá lo del futuro bien presente, ¿no? Bueno, sí en el contenido, no en el estilo. No, exacto.
Totalmente. Por un lado, sí, él habla mucho más del futuro. A mí me encanta la frase, la de la cabeza en el exterior y el corazón en casa, me parece divina. Pero el spot, si es de los 80, te creo. Sí, O sea, es una slide, ni siquiera habla él, nunca lo escucho a él. Es una foto de él, lo máximo que veo. No me hace empatizar con él. Me parece que es un gran trabajo en redes, ahora supongo que vamos a hablar de eso, pero el spot en sí, me parece como que no se condice con el fantástico trabajo que está haciendo a nivel de redes. Sí, son imágenes más una narración de fondo, ¿verdad? Sí. Si lo escuchás, me gusta. Sí. Al verlo no me genera lo que escucho. Es O sea, un aviso de radio. De todos modos, exacto, es un aviso de radio. Me parece que es un aviso de radio. De todos modos, lo que dice, si te centras en lo que dice, creo que es súper claro, ¿no? Es el político mejor preparado, eso es lo que vende. Después hay que ver si sí o no, pero lo que vende es ser el político mejor preparado. Ser la renovación del Partido Colorado lo reafirma, y esto obviamente que es dicotómico con Sanguinetti. Sanguinetti no puede hablar de renovación porque no le queda, vamos a decir... Sí, 2 veces presidente, no tendría Es sentido. increíble, ¿no? No, y Increíble. aparte por edad también, ¿no? Por Sí. edad no va a cumplir esa función. Y por otro lado, Talvi siempre comenzó esta carrera política en el Partido Colorado asegurando no tener herencias del pasado ni capital político al cual responder, con lo cual hace guiños en toda su publicidad, hace guiños a eso siempre, ¿no? Pero es interesante el juego que hace entre eso, exacto que vos decís, y dice en algún momento del spot algo como lo mejor de la política. Y hace un diálogo con eso de que él sí, digamos, yo creo que ahí dialoga un poco con esa idea de que él y Sartori son renovadores, pero él se para en la política, y en que es político, y en que hizo la carrera dentro de un partido, y que representa lo mejor de la política. Sale de ese esquema de ruptura, de outsider, de vengo a... Total. Los políticos son todos esto y todos lo otro, que también en algún momento Novik representó, sobre todo en las elecciones pasadas, y que ahora representa mucho Sartori. O sea, él juega ese juego de mantenerse Sí, como no quiere ser equidistante. Trump. No quiere ser un Trump, no quiere ser un Macron, no quiere ser un Bolsonaro. No, y es hijo y heredero, Exacto. y se reconoce como hijo y heredero de las mejores tradiciones de la política uruguaya. Porque además en el Uruguay tenemos una relación con lo político. Si bien es verdad lo que dice Elena, de que hay una cierta crisis sobre algunas prácticas de la política, Uruguay es un país con una fuerte tradición política. No, el que se vayan todos es una cosa que en Uruguay no pasa. No existe. Entonces... me parece que ahí también es un juego muy inteligente, de vengo a renovar, soy un outsider, sí, en algún punto, pero en otro no. Exacto. A mí me parece que, por un lado, lo que decías vos, él mostrarse como el más capaz es la fortaleza más grande que tiene en este momento Talvi. La explota mucho, capaz un poco de más. Yo creo que él debería jugar como la campaña de... ¿Vieron las Polaroid que se pusieron de moda de nuevo? Y es como... Es algo del pasado, pero reinventado. Él Exacto. jugaba a eso. Este spot para mí se va demasiado al lado del vintage y muy poco a la renovación. Es un poco vintage. Claro, es demasiado vintage, muy poco de lo nuevo. Pero yo creo que eso es lo que él tenía que jugar. Él tenía que jugar el discurso del pater familia. Es el que sabe por historia, es serio, porque no es un tipo que pueda jugar mucho al chiste, porque no va con su discurso, no va con su personalidad, pero te tiene que dar esa certeza que te da un padre, de, bueno, yo esto sé. Es la guía por ese lado. Yo creo que le jugó muy en contra a su discurso de Polaroid que apareciera Sanguinetti, porque ahí ya tenés la parte más antigua de Sanguinetti. En Siempre. televisión, ¿no? Si vas a las redes sociales de Talvi, es otro mundo. Ah, bueno, Eso si iba las a redes decir. sociales de Talvi son otro universo. En Twitter usaba muchísimo el humor. Hoy en Twitter, por ejemplo, en este momento, yo tengo las mediciones del Partido Colorado acá. Talvi tiene copado el 54% de la conversación sobre el Partido Colorado Sí, en el Uruguay. claro. Sí. 54. Después, el Sanguinetti está en Porque 30. además es eso, juega con el humor. Yo creo que hay un tema ahí que capaz que es complejo de plantearlo, pero cuando uno trabaja con candidatos políticos es un tema que hay que plantearlo. Vos decías, Elena, no habla en el spot. Y yo decía, es un spot de radio. Talvi tiene un problema, y es que su voz no es linda. No. Es difícil de llevarlo a un tema, pero es un tema muy importante cuando vos trabajas en comunicación. Sin y es que duda. su voz es una voz que tiene una serie de ventajas, y es que es muy personal. Vos lo Exacto. escuchas a él y es él, no puede ser otra En la persona. etapa de visibilidad lo ayuda. Sí, Sí. pero Después, en todo lo demás pero capaz tiene que- un color complicado. Y entonces yo creo que no es menor que en algunos spots no aparezca su voz. Creo que ahí hay algo como
tiene una voz como muy, que tiene todo lo bueno de ser muy particular y todo lo malo de ser A muy mí dámela. particular. A mí dame un candidato, si tengo que asesorar un candidato con una voz particular, complicada. La de Sanguinetti pero también es muy Sí, particular. es muy La particular. dicción de Sanguinetti es muy particular. Lo que pasa es que Sanguinetti tiene el discurso. Sí. El discurso, no sé si la voz. No me acuerdo de la voz de Sanguinetti. La voz de Talvi sí me acuerdo, pero el discurso de Sanguinetti. Una es cosa muy atractivo. buena de la voz de Talvi, yo alguna vez que he ido a un acto, es que es tan quebrada que a veces parece que se emociona. Entonces te emociona. Sí. Yo una vez lo escuché hablar y pensé que se estaba por poner a llorar. No se estaba por poner a llorar, pero en ese sentido puede llegar a hacerte conectar más. Eso es lo único bueno que le puedo ver a la voz. Y se ha apropiado, ahora que hablábamos del humor, él se ha apropiado de muchas cosas que dicen en redes. Creo que fue Darwin que se burló de su voz. Y él muchas veces logra... Sí. Yo creo que el humor en política es un terreno, es un arma de doble filo. Porque por un lado no hay nada gracioso de lo que estás hablando. No puedes hablar de economía y hacer chistes porque no te puedo tomar en serio. No. No puedes hablar de vos mismo y hacer chistes porque yo no quiero un candidato que ni siquiera él mismo se respeta. Pero por otro lado sirve como herramienta de desarme. Y yo creo que Talvi la ha usado muy bien. Para mí el mejor caso fue el de los memes en el año pasado. Sí. Ese caso fue fantástico. Él logró manejar una situación en la que se estaban burlando de él, hizo un chiste, se apropió del chiste y quedó bien parado. O sea, y eso también te posiciona con muchísima fortaleza. Sin duda. Hay veces en las que me parece que se le ha ido, con los títulos de Sendik me parece que bajó el nivel de la discusión, se burló de algo que es una fortaleza de él, que son sus títulos, y además atacó a Sendik, que ya era un tema que no estaba en la es mesa. pegarle el árbol caído. Claro. Fue no cuando tenía se sentido. mostró una foto que él tenía Que él tenía los títulos. títulos y que Luciano los tenía que ir a buscar. Me parece que no era necesario. Me parece que ni siquiera iba en el tono con lo que venía haciendo, que era de alguna forma... Él estaba apropiándose de la narrativa del humor y se estaba poniéndose en una situación de yo puedo manejar esto. Hacen chistes y yo los recibo y bien. Ahora, por ejemplo, lo que hizo con Martínez me pareció fantástico. Sí. Me pareció bien. Sí. Ahí era una situación ajena y nuevamente la trajiste para tu casa y Y lo lograste que hacer un hizo chiste. ahora del debate también es muy bueno. Sí. La decisión de debatir está la buenísima. decisión de sentarse a debatir con Sí. Andrade es muy buena, porque además con Andrade no tiene ni que hacer el esfuerzo por diferenciarse. O sea, No, está buenísimo. Le suma a los dos, creo, Le ¿eh? suma enormemente a los dos. Y además los políticos deberían debatir. O sea, es Debería ser importante, tienen que tener obligatorio. o sea, tienen que saber debatir Es otra porque discusión, pero es debería ser importante, obligatorio. Debería ser obligatorio. Para Sí. nosotros los ciudadanos debería Sí. ser obligatorio. Pero yo creo que le suma muchísimo. De hecho, vuelvo, mucha de la pauta que vi ayer de las páginas de Talvi, la pauta es el video de Canal 4 anunciando el debate. Sí. O sea, esa es la pauta, porque de verdad es un hecho, va a ser un hecho político, va a ser un hecho que va a durar varios días, y es una jugada que la verdad me parece muy inteligente, y le suma mucho a Andrade también. Sí, Talvi está jugando como es como el maratonista de las elecciones. Tiene la ansiedad de que si acelera puede calambrarse antes de llegar, Sí. pero también sabe que si no acelera no gana. Entonces está en ese límite de endurezco el discurso, me mantengo tal cual soy, algo tengo que hacer, o me mantengo y llego moderando el motorcito, llego. Ahora las encuestas por primera vez le están dando arriba. Creo que eso ya es una tendencia, hay que ver las últimas. Y podría estar, hoy en día creo que es un cabeza a cabeza. Y Pero yo hace creo un que le mes queda una estaba carta lejos. todavía. Entonces, yo creo que lo que tú decís, Elena, eso que es un poco como que bajó el nivel del discurso, fue un momento de ansiedad cuando creyeron que no llegaban. Yo creo que Yo igual creo le queda que jugar cuánto. una carta. Que Yo está mal, no. creo que es un gran candidato de balotaje. Creo que es un gran candidato de balotaje. Es una carta que todavía juega. Sí. Y que tiene a favor que no tienen otros candidatos en las internas del Partido Colorado y en las internas del Partido Nacional. O sea, que también hay un punto en algún público determinado donde eso también te juega. Eso que decía Elena de las elecciones anteriores y de cómo algunos votos se mueven de un partido hacia otro pensando en el balotaje. Talvi pone un octubre y un noviembre interesantísimo. Sí, es un gran candidato de balotaje. Yo creo que sí. Hay que ver si gana, ¿no? Sí, bueno. Algo que ha hecho la campaña de Talvi, que ha generado algunos comentarios o críticas en las redes sociales, es mandar mensajes, a veces creo que cartas incluso, mensajes de texto o de WhatsApp a gente que a priori no había dado su información, o sea que aparentemente ha comprado datos o sea, utiliza ese mecanismo. Y fuera del aire comentábamos algún otro candidato que también lo hacía. Pero era claro eso, creo que su comando central no hizo esa estrategia, que eso mandaron unas cartas, yo lo seguí por Twitter a eso. Sí. Hay gente que ha comentado como que le la gente llega. mandó algunas cartas y no fue el comando Igual central. ahí también hay toda no podés Igual hablar ahí- mucho más de eso, ¿no? Claro. Pero además ahí hay toda una discusión sobre la gente tiene una percepción de que acepta y que no acepta. Tipo, les recomiendo que miren un documental que se llama Términos y Condiciones, que lo pasan en Netflix, o sea, está en Netflix, es muy bueno.
la gente dice, yo nunca autoricé esto. Y la mayoría de las veces sí lo autorizó. Lo que pasa es que no leen lo que autorizan y lo que no autorizan. Digamos, las bases de datos, estamos en millones y millones de bases de datos y la gente que tiene un control de en qué bases está, son 5. O sea, no existe. Por eso, a Nosotros veces también... Claro, por eso también a veces hay una percepción de invasión que en realidad... Es permiso. No es invasión, es permiso. Claro, ¿Diste permiso en algún ¿Diste momento? permiso en algún momento para eso? Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo lo mismo. ¿A ustedes se acuerdan de todas las cosas en las que han accedido? Nadie lee los términos y condiciones. Ese es un chiste que siempre se hace. El wifi de un aeropuerto, una encuesta en Twitter, en Facebook, Igual, creo que en general es un tema que la gente con WhatsApp siente como que es mucho más invasivo que cualquier otro medio. Correcto. Es verdad. Por otro lado, me parece que está en todo su derecho a mandar un mensaje. Vos podés no agregar el número y ya está. Nadie te está obligando a nada. No es que te sigue mandando. Creo que es un mensaje único. A mí nunca me llegó. Pero me parece que en realidad uno dio sus datos. No sabes a quién se los diste, pero eso es porque uno no Muchas mantiene. de las veces que uno acepta que la base de datos sea compartida con terceros. No necesitas el número. Y eso significa que esa base se puede dar a terceros y que esos terceros pueden hacer campañas como estas, por ejemplo. O sea, eso no es una mala, no se considera una mala praxis en campaña electoral. La verdad que si eso pasó efectivamente y fue su campaña la que lo hizo, aunque él incluso dijo que no. Pero incluso si lo hubiera hecho, a mí no me parece que esté mal, no está mal. O sea, si vamos a esta campaña, en otros partidos están pasando cosas muchísimo más graves y mucho más peores que mandarle una carta a 200 personas, ¿no? Por favor, sí, o sea, sí, no. sí, pero bueno, nada, es verdad lo que tú decís, Gastón, que ese tipo de pequeños errores a veces te pueden dar vuelta una campaña, porque la percepción de la gente no es clara. No es justa o hay toda una nebulosa. Un pequeño error puede maximizarse y tiene que ver esto también con las redes sociales, para bien o para mal, ¿no? O sea, un pequeño error puede maximizarse para mal, pero hay hechos pequeños que no tendrían que tener importancia en la carrera política hacia una elección, que a veces te pueden dar vuelta un momento. Pasa con un tweet, pasa con un mensaje de WhatsApp, pasa con una discusión errónea. Le pasó a Sartori cuando fue en la mira con Gabriel Pereira. Capaz que se ahorraba esa discusión y no tenía ese momento negativo. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque todo se maximiza, para bien y para mal, ¿no? Diego Barcia, Elena Bonomo, Ana Laura Pérez, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Un placer. Encantado, a las órdenes.